Hola, estamos aquí con Raquel, paciente intervenida de bypass gástrico en Iberlux de hace 7 meses. Raquel acudió a nuestra clínica con un grado de obesidad grado 3 y ahora, tras estos 7 meses, ha pasado a sobrepeso, ya no tiene obesidad. ¿Qué tal te encuentras después de haber perdido 65 kilos? Nada más y nada menos. Pues muy bien, me encuentro muy bien. Me ha cambiado todo. Desde la forma de comer hasta toda la vida social, todo es distinto. Por ejemplo, en los hábitos alimentarios, ¿qué has podido cambiar? ¿Qué cambios has visto? Pues antes por ejemplo, hacía 3 comidas y picoteaba mucho. Y lo que picoteaba pues no era sano. Que si guarrerías, mala calidad, ¿no? Fritos, sí. Y ahora, sin embargo, pues ahora como entre 5, 7 o 9 veces, dependiendo también de la situación, y lo que como, vamos, sano. Ahora me tiro más por las verduras, las ensaladas, es lo que me apetece realmente. O sea, que encuentras, han cambiado como tus gustos, las preferencias, ¿no? Sí. Por un tipo de alimento menos potente, menos calórico. Sí. Vale, más sano. Más sano. Muy Por lo cual estoy muy contenta. contenta. No he hecho nada de menos. Genial. Háblanos, si quieres, de la impulsividad de los alimentos, porque antes de ser intervenida sí que tenías pues un alto grado de impulsividad por comer grandes cantidades de comida. Sí. Ahora que va. Los primeros, bueno, al principio de operarme, nada, muy poquito, empiezas con los triturados, con los líquidos, los triturados y tal, y luego tienes que ir poquito a poco introduciendo el sólido. Pero vamos, que ahora no me noto yo con es que no, la sensación de hambre yo ahora mismo no la tengo. Desde que me operé yo como porque tengo que comer, me obligo entre comillas, pero sensación de hambre ninguna. No tengo la voracidad esa como la voracidad. ¿Recomendarías esta técnica a personas que tienen una alta impulsividad por comer? Sí, 100%. La recomendaría. 100%. Porque sí, porque todo después va cambiando y va en un ciclo ya hacia afuera, luego va en un ciclo hacia adentro. El estado de ánimo. El estado de ánimo. Que va como... Todo, es que todo cambia, por lo menos en mi caso. Pero que pienso que las personas que tienen obesidad, o yo que la he tenido, pues todo eso influye mucho. El estado de ánimo, tu vida social. Yo antes no quería relacionarme, ¿sabes? Me encerraba en casa, los amigos, muchachas, sal. Y yo, pues no me apetece. Y ahora, sin embargo, soy yo la que propone cosas. O sea, te encuentras más activa, más pro... Sí, por ejemplo, con el gimnasio, el ejercicio. Antes no hacía ejercicio, simplemente andaba. Y ahora, pues claro, te encuentras más ágil, tienes más ganas. Y todo va todo rodado. Lo aconsejo al 100%. Genial. ¿Y te ha costado el hacer estos cambios de hábitos a nivel tanto de alimentario como de ejercicio físico? No. Los de alimentario han ido surgiendo y me he acostumbrado fácilmente. Y lo otro, pues ya te digo, como va así, pues mejor. ¿A largo plazo te ves manteniendo estos hábitos? Sí. Además me veo convencida de que cuando yo pueda comer más en cantidad, voy a seguir comiendo sano. Lo estás normalizando, ¿no? Sí. Estás viendo que esto es lo que a ti te está yendo. Me gusta más, sí. Fenomenal. Bueno, pues ha sido un placer entrevistarte aquí en Intraoves Murcia. Y bueno, Raquel, seguimos. Muchísimas gracias a todos. Sois un equipo muy humano y muy bueno. Gracias a ti.